Una característica común a todos los pacientes que se presentan con un traumatismo dental-alveolar agudo es el hecho de que nos llegan inesperadamente. En verdad, en nuestra agenda de turnos no existe un espacio destinado a traumas. Estos pacientes simplemente nos llegan ya que el accidente que los provoca se produce de una manera repentina, no tiene una hora establecida, por lo que su tratamiento implica un hecho verdaderamente de urgencia que requiere atención inmediata, eficaz y apropiada, contribuyendo así a evitar secuelas adversas que puedan presentarse en los controles posteriores de seguimiento. Cuando hablamos de traumatismos dentoalveolares, nos referimos a aquellas lesiones que se producen por un impacto agresivo al complejo dentoalveolar, el que comprende, además de los dientes primarios o permanentes, sus tejidos vecinos como son tejido periodontal, el tejido óseo de soporte, el tejido pulpar y las mucosas. Debido a que un traumatismo puede ser simple o complejo, de acuerdo a su extensión y severidad, es importante considerar que su tratamiento puede requerir la intervención inter o multidisciplinaria tanto en el momento de la urgencia como en los controles posteriores. En verdad, la consulta por traumatismos dentarios en odontopediatría posee características propias que la diferencian de otros motivos de consulta. Se trata verdaderamente de una situación odontológica especial donde se incrementa la ansiedad, la angustia, el temor, tanto del paciente niño como de los acompañantes y en muchas ocasiones también del profesional. Ante la situación de urgencia, el niño suele venir acompañado de un grupo amplio de personas, padres, amigos u otros involucrados en el acontecimiento que generó la urgencia. Es rol del odontopediatra en este momento generar el ambiente adecuado, intentando en primer lugar calmar y tranquilizar al niño y a sus acompañantes, conteniéndolos para realizar las maniobras necesarias en el paciente afectado y resolver la urgencia que se presenta. Cuando la situación se logró controlar, es necesario interrogar sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente para determinar las causas que provocaron las lesiones que se presentan en el niño y así poder registrarlos en la historia clínica. Las caídas involuntarias son las razones más comunes de traumatismos a temprana edad, especialmente cuando los niños aprenden a gatear, caminar, correr, a comenzar a relacionarse con su entorno físico. A medida que van creciendo, las causas tienen otro origen, sufriendo más las consecuencias los varones que las niñas. En general, a edades tempranas en dentición temporaria, cualquiera sea la causa, son afectados más los tejidos de sostén, siendo las más frecuentes las lesiones de luxación como consecuencia de una mayor proporción corona raíz, un proceso alveolar relativamente flexible con espacios medulares grandes y un ligamento periodontal muy elástico que permite que los dientes se desplacen en vez de fracturarse, mientras que en la dentición permanente son más frecuentes las fracturas coronarias debido a que el hueso alveolar es más denso. Cabe destacar que toda incongruencia entre el aspecto de las heridas observadas en el niño y la historia que se nos relata debe hacernos sospechar un síndrome del niño maltratado. En situaciones en las que existe esta sospecha, se debe organizar una remisión inmediata para un examen físico completo y la investigación del incidente. La derivación debe seguir los protocolos locales del lugar donde desempeñamos nuestra actividad. Si bien ninguno de nosotros estamos libres de sufrir una lesión traumática, es importante que como odontopediatra
Detectemos aquellos pacientes que tienen más riesgo de ante un impacto sufrir una lesión traumática, incluyendo entre ellos no solo los que practican deporte, sino también los que, por sus características anatómicas, son más vulnerables frente a los accidentes. Los niños que presentan como factor predisponente problemas de oclusión como protrusión maxilar están expuestos a sufrir lesiones dentarias más que los que tienen oclusión normal. Estas anomalías de oclusión pueden deberse a factores hereditarios o malos hábitos provocando anomalías funcionales. Es necesario indicar preventivamente tratamiento interdisciplinario para la eliminación de hábitos, reeducación y tratamiento ortopédico u ortodóntico. A pesar de que se trate el traumatismo de una situación de urgencia, debo detenerme y registrar en la historia clínica toda la información relevante del paciente para poder arribar a un correcto diagnóstico y a un adecuado tratamiento. En el momento de la atención clínica del paciente, si hay riesgo de vida, es decir, una emergencia, pues entonces se prioriza la atención médica con respecto a las demás lesiones y luego se atiende el trauma a nivel dental. Después de definir esta situación, el interrogatorio médico está dirigido al estado de salud general, alergia o sensibilidad a drogas, cobertura contra tétano, trastornos de coagulación y cualquier otra información que pueda influir en el tratamiento. Es de destacar que si bien una lesión traumática dentaria no compromete la vida del niño, el tiempo es un factor fundamental para preservar los tejidos y piezas dentales dañadas. Incluso, aunque después del golpe no hay un daño a simple vista, se debe acudir a la consulta dentro de las primeras horas después del evento. En la historia clínica no puede omitirse el registro de las circunstancias en las que se produjo el accidente. Se indagará sobre el lugar físico, preguntando dónde ocurrió el accidente para evaluar la posibilidad de contaminación y la indicación o no de medicación sistémica, como también profilaxis tetánica, además de los aspectos legales que necesitan ser cubiertos. También es necesario conocer la incidencia del golpe en la zona bucal y el tiempo transcurrido, esencial en muchas lesiones para la toma de decisiones terapéuticas y pronóstico del tratamiento. Además, se indagará sobre cómo ocurrió el accidente, ya que la fuerza y dirección del impacto son factores determinantes en el tipo de traumatismo, ya que éste puede provocar lesiones dentarias, óseas, de tejidos blandos o tener implicancias neurológicas. Entonces, hay que escuchar bien la respuesta a nuestras preguntas y observar. Si fue un golpe directo, puede haber provocado fracturas coronarias, radiculares y o luxaciones. Por el contrario, si fue un golpe indirecto, donde existe un primer elemento móvil, por ejemplo, maxilar inferior, y el mismo golpe al maxilar superior, es el segundo impacto el que se denomina contragolpe, causante de fracturas coronorradiculares en la región de premolares, intrusión o lesiones en el cóndilo del lado opuesto al golpe. Es decir, que la respuesta de cómo indicará la ubicación de posibles zonas afectadas y lesiones provocadas.
Es información valiosa sobre el tipo de lesión a esperar. Por ejemplo, un golpe en el mentón a menudo causará fracturas en la sínfisis mandibular o en la región condilar, así como también fracturas coronorradiculares, demolares y premolares. La pregunta sobre cuándo se producen las lesiones es importante, ya que el tiempo transcurrido entre el traumatismo y la concurrencia al consultorio es fundamental porque incide en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La respuesta a esta pregunta implica el factor tiempo que puede influir sobre la elección del tratamiento. Este factor tiempo se torna crítico en casos, por ejemplo, de dientes permanentes, avulsionados o desplazados. Con respecto a alteraciones que pueden presentarse en la mordida, una respuesta afirmativa puede indicar una luxación, una fractura alveolar o en la mandíbula o una fractura de la región del cóndilo. El interrogatorio con respecto a sensibilidad dentaria solo es válido para dentición permanente debido a la respuesta incierta en niños pequeños. Por eso ustedes verán que a modo de recordatorio lo puse en otro color en la diapositiva. Es importante también indagar por si fue tratado en algún otro lado antes de llegar a nuestra consulta para considerar si recibió o no alguna intervención y saber cómo accionar. Con respecto a historia de lesiones previas, lesiones repetidas pueden influir sobre la sensibilidad pulpar y la capacidad recuperatoria de la pulpa y o del periodonto. De acuerdo a los tejidos afectados tanto de la dentición primaria como permanente, a las lesiones traumáticas se las clasifica como aquellas que pueden afectar los tejidos blandos, los dentarios, el tejido pulpar, el periodontal y el óseo, generalmente comprometiendo a más de uno de ellos, dependiendo de la severidad de la lesión. Considerar de que si el impacto del accidente afecta la dentición primaria, siempre contemplar que no solo afecta al complejo dentoalveolar, sino también puede afectar al germen del diente permanente y alterar su formación. Es necesario informar sobre esta posibilidad a los padres, recalcando la importancia de concurrir a las visitas para controles de seguimiento clínicos y radiográficos. Considerando las lesiones que pueden afectar a los tejidos blandos, pueden presentarse a la inspección clínica el paciente presentando una lesión de contusión, generalmente producida por un objeto romo, provocando una hemorragia submucosa sin desgarramiento, es lo que comúnmente conocemos como moretón o hematoma. Otra de las lesiones que pueden presentarse en tejidos blandos es la abrasión, herida superficial por raspadura de la mucosa de la piel que deja la superficie sangrante y áspera. O también puede ser, o estar todas combinadas, una tercera posibilidad, la laceración de encías, de mucosa oral, que es una herida superficial o profunda producida por un desgarro causada por un objeto agudo generalmente. En cuanto a los tejidos duros del diente, pueden estar afectados los tejidos de la corona o los de la raíz. En la corona pueden presentarse fisuras o grietas o fractura de pequeños fragmentos de tejido de esmalte. Cuando ese fragmento que se desprende es más extenso en profundidad, puede dejar expuesto el tejido dentinario o el tejido pulpar. Con respecto a las fracturas en la raíz, pueden ser
de dirección horizontal u oblicua y ubicarse en el tercio apical, medio o cervical, afectando el cemento, a la dentina y al tejido pulpar. También puede tratarse de una línea de fractura que involucre a la corona y a la raíz del diente, conocidas como fracturas coronorradiculares, siendo una de las más críticas en cuanto al tratamiento y pronóstico. Con respecto a las lesiones que afectan al tejido periodontal, pueden clasificarse, como puede verse en la diapositiva, en concusión, que se caracteriza porque clínicamente no presenta movilidad anormal y tampoco desplazamiento. La subluxación, que tampoco presenta desplazamiento, pero sí leve movilidad. La luxación, que presenta movilidad y desplazamiento, pudiendo ser intrusiva cuando se desplaza hacia el interior del alveolo, extrusiva cuando se desplaza parcialmente fuera de su alveolo, o la lateral, aquella que se desplaza en cualquier dirección distinta a la axial del elemento dentario, o la avulsión, que es el desprendimiento total del elemento dentario fuera del alveolo. Y con respecto a la clasificación de los tejidos duros óseos, pueden presentarse las fracturas con minuta del alveolo, las de la pared del alveolo, que puede ser vestibular o lingual o palatina, o el proceso alveolar en su totalidad. Quiero aclarar que no se incluye en el programa de nuestra asignatura la fractura de los maxilares. Es necesario que tengamos siempre presente, como odontopediatra, cuáles son los primeros auxilios que debemos brindar al niño y a su familia en la situación de urgencia en la consulta odontológica. Como expresé anteriormente, es importante contener al niño, a sus acompañantes, tranquilizarlos y tranquilizarnos también nosotros para que con calma podamos observar detenidamente aquellos signos del niño que nos pueden indicar que haya un riesgo de vida en él. Si esto ocurre, pues entonces nuestra atención odontológica pasará a un segundo plano. Si no hay riesgo de vida, entonces, después de controlar la situación, continuaremos con el interrogatorio haciendo énfasis en las preguntas que relaté anteriormente y prestar atención en sus respuestas sobre dónde, cuándo y cómo ocurrió el accidente. Continuaremos haciendo un examen clínico exhaustivo, tanto extra e intraoral, para lo que es importante realizar higiene de la zona con agua o solución fisiológica, y si hubiera herida sangrante, comprimir con una gasa por lo menos durante 5 minutos para posteriormente poder observar y diagnosticar correctamente. Después de realizar la higiene de los tejidos blandos, de haber cohibido la hemorragia, es importante realizar la palpación de toda la mucosa oral, determinando la existencia o no de cuerpos extraños que pueden estar incrustados en los mismos, y muchas veces suele ocurrir la presencia
de trozos de elementos dentarios. Identificará entonces el tipo de lesión traumática que se presenta y si fuera necesario hacer protección de tejido dentinario o pulpar. En el caso de dientes que tengan desplazamiento, se debe realizar la reposición y ferulización de los mismos. Observar también si hay dientes ausentes y verificar si los mismos no han sido tragados, inhalados o intruidos y de acuerdo a una u otra situación será nuestro proceder. Si el niño lo permite, en el momento de la urgencia, es importante realizar el examen radiográfico para complementar el examen clínico y determinar el tratamiento. Si fuera necesario, administrar también antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y vacuna antitetánica. Quiero acá recalcar que si es factible obtener registro fotográfico, es importante lograrlo, ya que permite una documentación exacta de la extensión de la lesión, siendo de gran utilidad en demandas legales y también facilita corroborar la evolución de las heridas comparándolas en cada control de seguimiento. Recuerden que para este o como para todos los procedimientos, se requiere el asentimiento del paciente y el consentimiento de los responsables acompañantes del niño. Es importante que en la atención clínica de los primeros auxilios realicemos un examen clínico meticuloso extra e intraoral. Cuando se recibe al paciente para el tratamiento de un traumatismo agudo, la región bucal generalmente se encuentra sumamente contaminada. El primer paso en el proceso del examen es en consecuencia el lavado de la cara del paciente y realizar hemostasia con una gasa para poder valorar la magnitud de las lesiones y la necesidad de suturar o no. Luego se examina la cara para detectar probables lesiones, registrando si el paciente presenta asimetría facial, alteraciones en la movilidad mandibular y lesiones de los tejidos blandos. Estos afectan principalmente a los labios, frenillos, mucosa, lengua y tejido gingival. Puede haber sangrado, edema y dolor. Cuando están involucrados los tejidos blandos, será necesaria la prescripción de antibióticos y valorar el estado de vacunación antitetánica. Con respecto al examen intraoral, evaluar los tejidos blandos, mucosa, semimucosa, palpar por posibles restos dentarios o cuerpos extraños incrustados o posibles signos de lesiones en los tejidos óseos y frenillos. Con respecto a las piezas dentarias, en el examen clínico es necesario registrar si están todas presentes, qué color tienen, si hay pérdida de estructura, si hay exposición pulpar o del tejido dentinario, si presentan movilidad o desplazamiento. Se evaluará si hay una respuesta anormal a la percusión y pruebas de sensibilidad pulpar. Estas, quiero recalcar, que no son confiables en la dentición primaria, menos aún en niños de corta edad. Siempre quedan reservados para dentición permanentes en niños que puedan responder en forma confiable. Para realizar el diagnóstico
debemos complementar el examen clínico con el radiográfico, ya sea de las lesiones de tejidos blandos como duros óseos sedentarios. El examen radiográfico de las lesiones de los tejidos blandos se indica para identificar cuerpos extraños incrustados o en presencia de una fractura coronaria y una lesión penetrante del labio imposible de detectar por palpación. Para ello, se coloca la película entre el arco dentario y el labio con una exposición del 25% del tiempo de exposición normal. Dependiendo de la severidad de las lesiones y del tipo de traumatismo, serán necesarios múltiples procedimientos radiográficos o no para arribar a un correcto diagnóstico. Se recomienda la toma de radiografías periapicales de la zona traumatizada en incidencia central, mesial y distal. Estas brindarán información acerca de pérdida de estructura, estado de desarrollo del ápice, proximidad de la línea de fractura con la cámara pulpar, fracturas radiculares, fracturas de tabla ósea, desplazamiento, relación de los gérmenes con respecto a las piezas primarias y patologías preexistentes. Una radiografía extraoral lateral se puede solicitar en el caso de intrusiones de la dentición temporaria, la que nos permitirá observar la relación entre el ápice del diente primario y el germen del permanente. Una exposición oclusal de la región anterior traumatizada da una buena visión de la mayoría de las luxaciones, fracturas radiculares y alveolares. La radiografía panorámica es de gran utilidad para evaluar traumas maxilofaciales y está indicada para evaluar la condición de los cóndilos mandibulares ante golpes indirectos en el mentón. También, cuando se crea necesario, se podrán solicitar otras proyecciones radiográficas como la tomografía computada. Ahora bien, de acuerdo a todo lo que compartimos hasta ahora, imaginemos que se presentó la situación de urgencia y logré controlar la angustia, contener a la familia, realicé el interrogatorio, el examen clínico, radiográfico, pude confeccionar la historia clínica, permitieron el registro fotográfico, determiné el diagnóstico, pronóstico presuntivo, brindé los primeros auxilios e hice un tratamiento adecuado. Cumplí mi tarea. Estoy tranquila. ¿Considero terminado el tratamiento? No. Porque es importante que tengan presente que un traumatismo dentoalveolar sabemos cuándo y cómo comienza, pero no cuándo y cómo termina. Y esto hace referencia a destacar la importancia de los controles de seguimiento con recitación programada. Los controles posteriores son sumamente importantes porque pueden presentarse a corto, mediano o largo plazo complicaciones que involucran el tejido pulpar y o periodontal, ya se trate de la dentición temporaria o permanente, más allá
de las consecuencias que muchas veces generan de tipo estético, funcional y psicológicas. Pero quiero que tengan muy presente para informar a los papás que el impacto en el accidente no solamente afectó el o los elementos dentarios que vemos en la boca, sino que también ese impacto puede haber llegado al germen del diente permanente que se está formando y provocar en él distintos tipos de alteraciones, de las más simples a la más compleja. Entonces, es importante que comprendan que deben concurrir a los controles a los que se los cite, no solamente para observar los elementos dentarios en la boca, haciendo referencia obviamente a la dentición primaria, sino también al sucesor permanente, ya que al poder tener un seguimiento de la vía de erupción que va teniendo ese elemento dentario en formación, si se presenta alguna complicación en la que se puede intervenir a tiempo para que tenga una erupción correcta, podremos abordarlo. Es este el tema que presentaré en la segunda parte de la clase, referida a las consecuencias que los traumatismos en dentición primaria pueden provocar sobre los gérmenes de los permanentes. Les comparto mi dirección de correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna inquietud referente al tema que ha abordado. Me escriben y en breve trataré de responderles.